síndrome de Asperger se considera una forma de autismo de alto rendimiento y de alto funcionamiento. Las personas con este síndrome tienen dificultad para interactuar socialmente, repiten algunos comportamientos, pero Irlanda Maya nos tiene más información al respecto. El niño que padece de Asperger tiene un aspecto externo normal, es muy inteligente y no tiene retraso en la adquisición del habla. Sin embargo, presenta problemas para relacionarse con los demás y en ocasiones manifiesta comportamientos inadecuados. La capacidad intelectual de los niños con síndrome de Asperger es normal y su lenguaje normalmente solo se ve alterado cuando es utilizado con fines comunicativos muy elaborados como la retórica o la ironía, elementos del vocablo social que los niños Asperger no identifican fácilmente. La mala adaptación que presentan en contextos sociales es fruto de un mal entendimiento y de la confusión que les crea la exigencia de las relaciones interpersonales. A pesar de sus dificultades, los niños que padecen este trastorno son nobles, poseen un gran corazón, una bondad sin límites, son fieles, sinceros y poseen un sinfín de valores que podemos descubrir con tan solo conocerlos mejor. Según la Academia Americana de Psiquiatría, se considera que el síndrome de Asperger afecta de 3 a 7 por cada 1000 niños, entre 7 y 16 años de edad. Las cifras no son exactas, pero se reconoce que es un trastorno que afecta más frecuentemente a los niños varones. Existe un componente genético con uno de los padres, con cierta frecuencia es el padre el que presenta un cuadro completo de síndrome de Asperger. En ocasiones hay una clara historia de autismo en parientes próximos. El cuadro clínico que se presenta está influenciado por muchos factores, incluido el factor genético, pero en la mayoría de los casos no hay una causa única identificable, informó Irlanda Maya. Para hablar acerca del síndrome de Asperger nos acompaña en respuesta oportuna la doctora Alejandra Covarrubias, neuróloga. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y el doctor Marco Antonio Alegría, también neurólogo. Doctor, bienvenido, es un honor para nosotros que Hola, nos Diana, acompañe. gracias por la invitación. Doctor, platíquenos, por favor, ¿cómo podemos definir al síndrome de Asperger? Bien, como usted sabe, y veo la introducción que hizo Irlanda Maya, muy interesante, este concepto ha ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo. Empezamos a hablar de autismo por ahí de los años 40, ¿verdad? Y con el tiempo esto fue evolucionando y como vinieron las diferentes clasificaciones del DSM, que es la clasificación internacional de trastornos mentales, pues vino cambiando el término de autismo a convertirse en espectro autista. Ahora ya no hablamos de autismo como un solo trastorno, sino que el espectro autista implica diversos trastornos como el síndrome de Asperger, el RED, el de interacción social, que parecen lo mismo, pero que requieren de cierta finura para diferenciar el uno del otro. Asperger es uno de esos trastornos autistas. Doctora, ¿a partir de qué edad comienza a hacerse manifiesto el síndrome de Asperger? Se puede manifestar desde muy temprana edad, ¿no? Y esto es mucho más evidente cuando empiezan a tener un contacto social, ¿no? Como a los 4 años, 5 años, que ya el lenguaje es mucho más amplio, pero tendría que ser un lenguaje de un tipo mucho más comunicativo, mucho más cercano, y ellos tienen un lenguaje más bien como repetitivo, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de Asperger desde temprana edad, como acaba de comentar la doctora? Pues básicamente son 3 dominios donde se presenta el espectro autista, ¿no? Uno de ellos es la interacción social, el otro es la comunicación y el otro es la capacidad de imaginar. De manera que si el niño no tiene buena interacción con compañeritos o familiares, no tiene buena comunicación, la cual incluye la comunicación no verbal como el contacto visual, y además se nota que no logra interpretar adecuadamente símbolos, como si hubiera algún trastorno en la capacidad de imaginar, ahí supone uno que hay un trastorno en el espectro autista, pero en el Asperger, como mencionaban ahorita en la introducción, además vemos que este niño parece normal puesto que su lenguaje no está grandemente alterado. El lenguaje parece normal, parece que es un niño que va bien, pero esos otros 2 dominios que mencioné van quedándose atrás. Ahora, doctora, una mamá primeriza, unos papás primerizos que nunca han tenido un hijo antes, ¿de qué manera pueden percatarse de que su hijo tiene síndrome de Asperger? Porque imagino que el que ya tuvo un hijo sano en un principio, pues sí puede notar esta diferencia, pero el que nunca lo ha tenido.
Generalmente con los vecinos, ¿no? Si uno está con el niño y lo lleva con los vecinos a jugar y demás, se da uno cuenta que no se relaciona de la misma manera que los vecinitos. Entonces por ahí ella puede empezar a pensar, bueno, algo está mal con mi hijo, o puede ser un niño que tenga un tema muy recurrente. Entonces también esto nos podría hacer como prender un foquito y decir, bueno, algo está pasando por ahí, ¿no? Sí, bueno, siempre está la abuela, la tía, ¿no? Las amigas de la mamá que dicen, oye, pues tu hijo no es como era el mío de chiquito, ¿no? Karina Chimal pregunta si es fácil confundir el trastorno por déficit de atención y hiperactividad con el síndrome de Asperger y que si un electroencefalograma podría establecer el diagnóstico. Esta pregunta es muy interesante, es una causa frecuente de consulta y se ve que nuestra Tuitera del día de hoy realmente está enterada de qué está pasando. Debe tener por ahí algún chiquitino familiar con este problema. Sí, se puede confundir con el déficit de atención y hay que tener mucho cuidado aquí. Yo he visto muchas lágrimas en el consultorio de familiares de niños que pues realmente su niño lo que tiene es un déficit de atención y ellos piensan que tiene autismo, ¿no? Y realmente se desgarran interiormente por ello. Y la razón de que se confundan es que 70% de los niños con espectro autista pueden tener déficit de atención. Lo cual no quiere decir que todos los niños con déficit de atención uno deba sospechar autismo. Sí. Son dos cosas realmente diferentes y por eso parte del tratamiento en los niños con autismo debe ir dirigido a tratar el déficit de atención. Y segunda parte de la pregunta, realmente un electroencefalograma no es suficiente para distinguir una cosa de otra. Ayuda para ver cuál es el grado de maduración, en la integración de los ritmos eléctricos, pero definitivamente no es una forma de establecer el diagnóstico diferencial. ¿Cómo se confirmaría el diagnóstico de síndrome de Asperger? Bueno, hay toda una serie de escalas y una serie de pruebas muy establecidas, muy detalladas. Entonces uno tendría que ir con el médico hace toda una revisión y ya de ahí se pasa con un neuropsicólogo que le hace toda esta evaluación, ¿no? Y es mucha observación, una historia clínica muy detallada, ¿no? Con los familiares para recabar todos los puntos que nos pudieran dar los datos. Estudios de laboratorio y gabinete, doctor, ¿hay alguno que pueda ser de utilidad? Bien, muchas veces existe algún trastorno paralelo detrás del autismo, donde vale la pena descartar, obviamente, trastornos frecuentes en los chiquitines. Por ejemplo, la esclerosis tuberosa, secuelas de una encefalitis, o trastornos de tipo metabólico o alguna secuela de hipoxia al nacer, etcétera. Hay que estar seguros de que no hay eso. Muchas veces en el estudio de imagen se observa atrofia en algunas zonas específicas, o bien en el estudio de resonancia funcional se puede ver alguna alteración en la capacidad de funcionamiento de algunas áreas del encéfalo. Esto ayuda, pero definitivamente es indispensable hacer la evaluación neuropsicológica que mencionaba Alejandra y para lo cual hay escalas muy específicas. Por ejemplo, existe la escala australiana de Asperger, que es específica para este trastorno y que realmente nos permite ponerle puntos al problema. Específicamente, ¿en qué consiste esta escala australiana de Asperger? Son una serie de conductas y entonces los familiares la contestan y van diciendo qué tan frecuentemente aparecen estos síntomas en su chiquito, ¿no? ¿Cuáles son estas conductas, doctor, que se enlistan en esta escala? Bien, la escala es fácil obtenerla a través de la internet y digo, tampoco estoy invitando al público a que le haga la escala el diagnóstico de sus hijos, ¿no? Sí, no es así. Pero nos daría una idea de que todos estos temas de integración social, comunicación visual, si juega con otros niños, si no lo hace, si va estableciendo vocabulario para relacionarse con los niños, todos esos puntos están medidos en esta escala y no es la única. Por lo menos deben existir una veintena de escalas validadas. Claro, aquí tenemos un problema importante. En nuestro país es necesario validar algunas de estas escalas, algunas de ellas ya están, porque no es lo mismo ni el lenguaje, ¿verdad?, ni la idiosincrasia, ni el nivel de escolaridad en los diferentes grupos sociales de nuestro país. Entonces hay que adaptarlo. Claro. Ahora bien, una vez que se establece el diagnóstico de síndrome de Asperger, ¿cuál es el manejo de ese pequeño? El manejo. Bueno, primero hay que hacer un manejo familiar, porque el golpe es muy duro para los papás, ¿no?, y para toda la familia. Entonces tiene que manejar esto y después tratar al niño, ¿no? El niño tiene que seguir toda una serie de manejo médico.
se ve si tiene lo que hablaba el doctor, si tiene el déficit de atención, se le dan los medicamentos adecuados para esto, si tiene algún otro trastorno asociado, y también es importante llevarlo a terapia de lenguaje, a terapia psicomotriz. ¿Y cuál es el manejo específico de este niño, doctora Alegría? ¿Va a poder interactuar en la sociedad como el resto de los niños? ¿Va a poder ser autosuficiente en la edad adulta? ¿Va a poder estudiar una carrera? Bien, comentábamos que en realidad este espectro pues va desde el rosa pálido hasta el morado subido, ¿no? Tenemos chiquitines que fácilmente pueden regresar a interactuar, a hacer sus cosas, ir en la escuela, y con un poco de conducción y apoyo de la familia y de algún profesional pueden sacar adelante su escolaridad, ¿verdad? Hay casos más difíciles donde pues la baja autoestima debido a la segregación que a veces sufren en la escuela, y hay que recordar el bullying y estas cosas que son terribles y que bajan la autoestima del niño. Entonces probablemente hay que tratar la depresión, hay que tratar el déficit de atención y a veces conductas que rayan un poquito en lo psicótico, porque hay pacientitos con Asperger que empiezan a desarrollar conductas de tipo agresivo o difíciles de controlar que les pueden meter en problemas. Entonces el manejo va midiendo y proporcionando lo que le haga falta al niño para mejorar y tratar de hacerlo funcional. En general mejoran. No hay que dejar de lado el aspecto de la plasticidad neuronal que lo permite el entrenamiento a través de la neuropsicología, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que se hace en materia de neuropsicología con estos chiquitos? Bien, ellos deben recibir un entrenamiento que casi se diseña para el niño específico, ¿no? Se tiene que conocer perfectamente la situación familiar, quién va a hacerse responsable de este niño y tratar de encontrar el método para que alguien aplique en casa lo que se aprende también en las terapias. Ellos reciben terapia en un consultorio de neuropsicología, pero además en casa debe darse seguimiento y continuidad a esto. Esto es lo que realmente rinde más en el desarrollo de estos niños, porque hay que crear hábitos, hay que promover conductas y hay que hacer que este niño vaya teniendo la oportunidad de sentarse, hacer sus cosas por lo del déficit de atención y además ir interactuando con otros niños. Tenemos el caso de una persona del público que llama para contarnos que su hijo tiene 6 años, que siempre le han dicho que tiene autismo, pero él ha observado que su hijo es muy aficionado a todo lo que se refiere al tema automotriz, cuenta que su hijo es muy inteligente, tiene mucha facilidad para las matemáticas, aunque no es un niño sociable. Pregunta si su hijo podría tener síndrome de Asperger y pues cómo recomendarían tratarlo, doctor. Bueno, primero que no se angustie, que no se apanique, que vaya con un especialista y ya después de hacerle todas las pruebas y todo lo que se le solicite en el hospital o con el médico, entonces ya que tome la decisión y seguramente lo van a mandar a un tratamiento adecuado. Sí. Ahora, hay niños con autismo, incluso pues ha habido películas, ¿no? Una película de Dustin Hoffman y Tom Cruise, ¿no? Sí. En donde pues el niño tiene autismo y es muy hábil para las matemáticas, incluso se lo lleva a un casino, ¿no? Para sacar las cuentas, pero tiene problema afectivo. ¿Esto existe en el síndrome de Asperger, esta variante? Sí, sí. Existe que en el espectro autista a veces tiene una increíble capacidad para memorizar o para manejar juegos o para manejar ciertas destrezas, y sin embargo no hay que perder de vista que si bien son extraordinarios para desarrollar ese tipo de tareas, si perciben que tienen dificultad para otras cosas, no hay que cerrar los ojos. Yo creo que lo que más daño hace a nuestros pacientes o a las familias de nuestros pacientes es cuando cerramos un poco los ojos y no aceptamos la posibilidad de que nuestro enfermo realmente tiene alguna anormalidad. Si lo aceptamos, manejar esa normalidad va a ayudar al enfermo. Si la negamos, pues siempre se va a quedar ahí. Claro. María Antonieta Reyes comenta que su nieto va en 4º año, que le cuesta mucho trabajo poner atención y entender que si existen escuelas especiales o que si se le puede ayudar de alguna manera. Pues para empezar hay que establecer el diagnóstico, me imagino, Claro, ¿no? Sí. claro. También a María de Lourdes Villada dice que a su nieto le detectaron autismo y nunca ha hablado, que cómo se puede tratar, doctor. Bien. Aquí respeto mucho la opinión de quien diagnosticó autismo. Seguramente lo hizo basado en alguna prueba objetiva.
El hecho de no hablar sí genera una limitante importante, porque el lenguaje es una herramienta fundamental para poder establecer comunicación con ese niño. Ahí realmente lo que vale la pena es ponerse en contacto con un neurolingüista, que hará que este niño empiece a encontrar las herramientas y las formas de irse comunicando verbalmente. Sí. Carla Belén comenta que su hijo tiene 8 años, tiene el síndrome, pero en ninguna escuela lo aceptan porque en unas está muy adelantado y en otras está muy atrasado. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues tendrá que buscar, ¿no? Todas las escuelas que puedan estar a la redonda y ver dónde puede ingresar. Raúl Fausto pregunta dónde, en qué clínica, en qué lugar se puede dar tratamiento para el síndrome de Asperger. Bien, existen varias instituciones públicas y privadas que pueden hacer esto en nuestro país. Realmente ha habido mucho interés por parte de los neuropediatras, entonces en las instituciones del sector salud, donde haya servicios de neuropediatría, se está tratando esto, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Instituto Nacional de Neurología, aunque tienden a tratar pacientes de mayor edad, pero también existen neuropsiquiatras y neuropsicólogos que pueden atender a estos pequeños. Y obviamente a nivel privado también existen un número de clínicas que pueden atenderlo, pero siempre hay que buscar o al neurólogo o al neuropsiquiatra o al psiquiatra que tenga experiencia en esto, porque no todos los psiquiatras se dedican a atender esto, y dependiendo de quién haga el contacto tendrá que buscar un grupo multidisciplinario. Por ejemplo, si ven a una neuropsicóloga, pues entonces ella tendrá que apoyarse en un neuropediatra y viceversa. Yo creo que existe ya en nuestro país una serie de grupos que pueden atender esto. Doctora, ¿el síndrome de Asperger es hereditario o qué factores pueden influir en el hecho de que un bebé nazca con síndrome de Asperger? Sí se ha visto que hay una carga genética, ¿no? También se ha visto que hay como el factor ambiental, ¿no? Pero sí tiene una carga genética muy fuerte. En cuanto al factor ambiental, ¿qué es lo que influiría durante el embarazo de la mamá? ¿Algo que ella tome o haga? Bueno, no tiene que ver con nada de que se tomen o demás, ¿no? Sino más bien también se habla de la teoría como del vínculo, cuál es el vínculo con el bebé, pero sin ser esto como en un 100% determinante. Por Twitter nos pregunta si el Asperger es curable o se controla. Bueno, controlarse sí. Curable no en la medida de que no conocemos una etiología específica. Por ejemplo, no sabemos que un virus produzca el Asperger. Si fuera así, pues se podría curar, pero aún así tendríamos que pensar que quedaron secuelas en el encéfalo. Entonces, lo que ya muestra secuelas o algún daño estructural, realmente eso no se puede curar, pero como cualquier enfermedad neurológica, si después de eso se entrena o se rehabilita al paciente, puede haber mejoría. Sí. Bueno, a través de Twitter nos comenta Carlos Gómez que el director de cine Tim Burton tiene síndrome de Asperger y pues es sumamente creativo, no está peleado con la creatividad y como dicen ustedes, pues hay un amplio espectro de posibilidades dentro del síndrome de Asperger, ¿no? Sí. Cierto. Sí. Bueno, y finalmente Emma Piña pregunta si el síndrome de Asperger puede presentarse, manifestarse en la edad adulta y en esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Es posible que no se hayan percatado de ello en la niñez? Sí, por eso existen ahora pues conceptos ya más abiertos en cuanto al diagnóstico del déficit de atención del adulto, por ejemplo. Gente que nunca se pensó que lo tuviera y todo el tiempo estuvieron peleándose con la escuela y lo regañaron, les jalaron las orejas. Y realmente lo que tenía era déficit de atención y se manifestó hasta la edad adulta, pero lo mismo el Asperger. Un caso que fuera así como más light puede pasar desapercibido toda la vida y simplemente pensar que el carácter del niño era así, ¿no? Ahora, en el caso del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pues se da un medicamento para regular esos neurotransmisores que tienen que ver en ese tema, ¿no? Para el síndrome de Asperger también, ¿puede recibir medicamentos el niño? No específicamente para el diagnóstico de este punto del espectro autista, pero sí para los síntomas. Sí. Lo que hace uno aquí es tratar los síntomas. Entonces, si tiene 70% tienen déficit de atención, hay que dar para eso. Para un trastorno depresivo hay que tratarlo, no habrá un Asperger deprimido que pueda funcionar bien, ¿no? Claro. Entonces con eso lo va uno haciendo funcional, aunque no haya una terapia específica para el trastorno de Asperger. Pues doctora Alegría, doctora Covarrubias, muchas gracias por habernos acompañado con la respuesta oportuna. Gracias. Y en torno al Asperger le tenemos la respuesta digital.
Si quieres saber más sobre este síndrome, puedes ingresar a sitios como autismomexico.com, el cual contiene la información más relevante sobre el tema y en donde podrás aprender más sobre este y otros padecimientos relacionados estrechamente con el autismo. Podrás descargar materiales de apoyo, chatear desde el sitio, ingresar al foro de consulta e incluso enviar tus propias preguntas a un especialista. Todos los artículos se encuentran a manera de texto y audio, así como traducidos a diferentes idiomas. Por otro lado, te recomendamos visitar el sitio de la Federación de Asperger en España, en donde siempre encontrarás las últimas noticias, investigaciones y notas relacionadas con este padecimiento. Además, puedes buscar entre las distintas publicaciones el tema de tu interés y compartirlo a través de tu red social preferida. Ingresa al directorio de páginas y asociaciones, en donde podrás encontrar otros sitios y blogs sobre el tema. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Respuesta Oportuna.